Buenas noches, licenciado. Bien, gracias. Sí, allá en su casita o todavía andan fuera. Ya en la casita, Bien, bueno. Sí, sí, Marta, dígame. Marta Mazariegos, levantaba la mano, sí, Marta, ¿le escucho? Bueno, a veces le escapó por ahí. Bien, pues, bien jóvenes. Hay poquitos, la verdad es que hay bien pocos. Eh, no sé si muchos todavía andan con la pena de llegar a su casa con los bloqueos o andan apoyando los movimientos que le están dando, ¿verdad? Pero eh, voy a darles una información general para lo que a ver si ingresa otros compañeros más, porque en el primer periodo fue igual, vieron muy pocos compañeros. Bien, primero que nada, para recordarles que el 17 es el examen, ¿verdad? No se les olvide. Sí, Marta, ya dos veces que me pone que ha levantado su mano, Marta Mazarín. Perdón, licenciado, buenas noches. Yo solo quería preguntarle sobre las calificaciones, ya no nos dijo nada. Ya se los corregí, ya los subí a la cartera virtual. Bueno, ahorita voy a Sí, ver. Gracias, se lo sí, agradezco, sí, licenciado. apenas sí, los que me mandaron sus datos se hizo las correcciones, que unos compañeros pues, no habían puesto el número de carnet, otros me pusieron su DPI, por eso es que no estaban, me tocó buscarlos, pero de los que me mandaron ya no hay nadie pendiente. Sí, regresemos entonces a los que le expliqué hace un momento. El examen es el 17, es día martes. El examen, el segundo examen parcial. Hoy tenemos esta clase de hoy ya no va a ser materia de examen. Esto de hoy es el tema, empezamos con el tema de las obligaciones y los contratos, y específicamente hoy hablar de las obligaciones, pero esto se queda para el examen final. ¿Qué temas vamos a evaluar para este segundo parcial? Vamos a evaluar, perdón, del estatuto procesal. Ahí nos referimos a la clasificación de los jueces y a las clases de procedimiento, que verán ustedes el procedimiento de la legis anteriores, el sistema formulario y el sistema extraordinario. Ese tema va a ser objeto de examen. Vamos a evaluar también el tema de la herencia y la familia. Vamos a hablar de ahí de lo que es la familia agnaticia, cognaticia, la patria potestad, cómo se adquiere, cómo se pierde, lo que es la tutela, las clases de tutela, la cura tutela, las clases de cura tutela. En la parte de la sucesión o la sucesión vamos a examinar sobre la sucesión intestada y la sucesión testamentaria. Vamos a hablar también de las liberalidades, cuando nos referimos específicamente a la donación entre vivos, a la dote, a la clasificación de los legados y sus nulidades. Esos son los temas que vamos a evaluar. Si a los compañeros por alguna razón no les fue muy bien en el primer examen, esta es su oportunidad de recuperarse. Son 40 puntos. Aprovechenlos al máximo y los compañeros que les fue muy bien, sigan así. Mucho mejor si ganan de una vez con zona el curso y si no, pues que ya les faltan poquitos puntos. Cuando uno va, un momentito Manuel, cuando uno va con una buena zona o ya ha ganado, pues uno estudia, repasa con tranquilidad, sin ninguna presión y obtiene una buena nota. ¿Sí? ¿Me escucho, Manuel? Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Ahí Sí. solo con una molestia, disculpe. Todo eso que nos dio también lo podemos encontrar en algún libro de Derecho Romano, ¿verdad? Porque yo tengo un libro como guía, ¿verdad? Pero no sé si está correcto. Pues vea, yo como les dije el otro día, cualquier libro que ustedes adquieran es el derecho romano, que ya pasó, pues ya se escribió, ya no se puede cambiar. Yo les decía que pueden usar el libro que más les sea útil, más práctico, más sencillo para ustedes y que abarquen los temas que platicamos, pues eso no es ningún problema. A mí no es problema para mí que ustedes
se tomen un libro o simplemente las copias. Lo que sí les he dicho yo es que yo los evalúo sobre lo que vemos acá, lo que platicamos en los días en que nos conectamos. Yo no les sorpresas para nada, ¿no? Yo no les pregunto sobre temas que no hayamos platicado acá, ni sobre algún tema o algún libro o algún folleto, no nada de eso, de un libro X de la página, tal página, no. Lo que platicamos acá, pero ustedes como estudiantes deben auxiliarse de todo lo que les permita el programa. No hay ningún problema conmigo en eso. ¿Bien? El sistema de examen va a ser exactamente igual. 40, un momentito, ahorita le doy la palabra. 40 puntos, vamos a hacer 20 de selección múltiple, igual, es pasar fueron 15, van a ser 20, pero no es nada complicado, creo que tienen mucho más oportunidad hoy porque son más puntos y los temas que hemos platicado, pues no son temas complicados, ¿no? Ok. Gracias, licenciado, muy amable, le agradezco bastante. Bien, alguien me pidió por favor que repitiera los temas para evaluar, con mucho gusto. Vamos a evaluar el tema del estatuto procesal, o sea, los procedimientos y la clasificación de los jueces. Sistemas de procedimientos, ya sabemos, el sistema de leyes y acciones, el sistema formulario, el sistema extraordinario. La clasificación de jueces y magistrados, ya sabemos, los pretores, el urbano, peregrino, los jueces, el judice, el árbitro, el recuperador, los de servir, los virus, esos que vimos, ¿verdad? Y en el de la legislación y las clases de acciones que se ejercieron. Vamos a ver también lo que es en la sucesión hereditaria y la familia. La familia referido a lo que es la patria potestad, la unión de hecho, el matrimonio, la forma en que se adquiere y se pierde la patria potestad, cuando hablamos de las justas nupcias, de la adopción, de la rogación, eso viene ahí también la tutela, la curatutela, la tutela para los pupilos, la curatutela para los que son enfermos mentalmente y para los que tienen problemas de vicio, ¿no? Vimos eso. Esos son los temas que vamos a evaluar y también la sucesión intestada, la testamentaria, vamos a ver las liberalidades, que nos referimos a los legados, a las donaciones entre vivos, a las recompensas, que es lo que vimos en las veces que platicamos. Esos son los temas que voy a evaluar, no va a haber ninguna sorpresa, nada. Lo que platicamos, eso es lo que va a venir en el examen. Y desde ya, pues, les deseo éxitos no solo en este, sino en todos sus cursos, que salgan bien, porque ya terminamos de examinar el 19, que es jueves, el 20, que es viernes, no tenemos clases, porque es por la Revolución de Octubre, tendremos clases hasta el 23, o sea que ya del 23 en adelante nos quedan pocas clases, las suficientes para evaluar en el final, ya que más o menos como a mediados de noviembre hemos concluido el semestre y yo espero que todos ganen y algo hayan aprendido que les va a servir más adelante para su derecho civil. Si hay alguna otra duda respecto del examen, de los temas, si no, pues iniciamos el tema de las obligaciones. ¿Sí, Marta? ¿Me escucho? Licenciado, disculpe. Sí, dígame. Ahora resulta que no sale mi nombre en el listado. Eso sí está raro. Eso sí está raro, Marta. Pero mire, hay una cosa, Marta, como todos tienen mi número, en el listado no puedo yo variarlo. El listado de la facultad es ya me lo mandan. Yo no puedo más que agregar ahí la nota. No puedo yo cambiar ni agregar a nadie. Pero ahora cosa, recuérdeme el lunes despuesito de las 10 para que yo revise de nuevo, a ver si puedo yo hacer algo por usted o alguna, y si no, pues va a tener que ir a la coordinación para que la agreguen, por mí no hay ningún inconveniente en apoyarlo, ¿no? Pero primero que nada, recuérdeme el lunes, porque yo mañana pues no voy al trabajo y es allá en la oficina donde tengo todo eso.
Entonces recuerden el lunes, después a las 10, porque a las 9 tengo una mi audiencia. Entonces yo digo que a las 10 ya me he desocupado, o mejor dejemos a las 10:30 para que no me llame usted y yo no le conteste porque no he terminado mi audiencia. ¿Le parece, Marta? Va. Está bien, licenciado, se lo agradezco mucho. Estamos para servirles, jóvenes, a todos. Bien, entonces, habiendo platicado un poquito de lo del examen y de lo que vamos a hablar, vamos a ver el tema de las obligaciones. El tema en general, como ustedes lo ven en su programa, se llama obligaciones y contratos. Hoy está dividido en dos partes, las obligaciones propiamente dichas y los contratos, que también lo veremos en su oportunidad. Pues mire, los romanos lo llamaron a la obligación, que es un término muy sencillo. Aquí se les voy a poner la obligatio. Obligatio. ¿Y qué era para los romanos la obligatio? Una relación jurídica. No se les olvide, relación jurídica. Relación jurídica. ¿Por qué le recalco eso de jurídica? Porque hay muchas clases de relaciones. Hay relaciones de trabajo, relaciones de amistad, relaciones de esposo, relaciones de hermanos, relaciones de amigos. Es distinto. Esto es una relación jurídica que se da entre dos personas, una de las cuales tiene el derecho, la facultad o la potestad de exigirle a otra el cumplimiento de una obligación. Ese que tiene la facultad de exigir se llama creditor, término latino, ¿verdad? Hoy lo conocemos como el acreedor. ¿Y a quién le exige? Pues a la persona que debe cumplir con la obligación, que es el debitor, que hoy le llamamos deudor. Entonces acá, para los romanos, la obligación es una relación jurídica en virtud de las cuales el creditor tiene el derecho de exigir del debitor el cumplimiento de una obligación o el acatamiento de una conducta o comportamiento específico. Eso es lo que se refiere a una obligación. Aquí se da una relación entre lo que es los derechos patrimoniales y los derechos propiamente de obligaciones de otro tipo, como son obligaciones personales y patrimoniales. Patrimoniales es el estatuto patrimonial. A eso se refiere. ¿Y dónde encontramos ese origen de las obligaciones? Pues lo encontramos desde luego en Roma, ¿verdad? Y se dieron a través de dos figuras, la esponsio, es decir, que esta esponsio era una especie de un rito antiguo, ¿sí?, en que una persona pues realizaba un juramento a un dios o a una deidad o lo que él quisiera, y ahí pues debía de cumplir. Era un cumplimiento primero moral, ¿verdad? Más que todo moral. Con la llegada de la ley de las 12 tablas, pues se volvió un cumplimiento forzoso, se imponían ya sanciones. Y la otra forma, que se llama el nexum, ¿sí? Nexum, que eso ya es una relación propiamente entre dos paters familias, que uno de los cuales es el acreedor del otro, o sea, el que se llama el debitor. Aquí son acciones puramente personales de cumplimiento. Esas son las obligaciones. Y esa forma de obligaciones del nexum y del sponsio, más que todo el nexum, se traslada a nuestra legislación civil. Y les voy a pedir que me apoyen ahí. Vamos a tener, en este momento solo nos vamos a referir a lo que es el Código Civil. Y en el artículo 1251 nos habla de lo que la obligación, y les voy a ver que me apoyen, y uno nos va a ayudar en el 1251 y después a otro compañero nos va a dar en el 1319. ¿Quién nos apoya con el primero? 1251. Sí, Angie. Artículo 1251. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento, que no adolezca de oficio y objeto lícito. Gracias, Angie. Esa capacidad es la que se refiere al teor romano a ser sui juris. Recuerden ustedes que para ser sui juris tenía que reunir
tres requisitos fundamentales o tres estados, ¿verdad? El estado familiar, el estado civil, el estado de libertad. Ese era un sui juris y como consecuencia, pues era un paterfamilia. Él era el que podía válidamente celebrar con otros paterfamilias que llenaran los mismos requisitos una obligación o una relación jurídica, si tenían capacidad. Y el objeto, pues, era ilícito. Ya hemos mencionado que las cosas ilegales desde Roma están prohibidas, y las cosas ilegales, objeto ilegal, e incluso las cosas inmorales. ¿Y qué contenía las obligaciones para el hecho romano? Pues ellos contenían tres cosas fundamentales. Primero, la obligación de dar, de entregar una cosa, dare, así dice, dare. Romano le llamaron obligación de dare, de entregar una cosa, ya fuera la propiedad o la posesión, por eso les mencionaba hace un momentito que se trata de obligaciones personales y obligaciones patrimoniales, patrimonio, propiedad, posesión. Personal es algo que se hace en la persona de su obligación como ser humano, como parte de familia. No no involucra lo personal, lo que son bienes. Entonces, lo primero es dar o dar. Eso significa entregar, cumplir, dar. Pero también está la otra, hacer, así dice, nos dijeron facere, es de hacer, ¿no? Una actividad que el deudor se comprometía a realizar. Por ejemplo, una obligación de facere puede ser que contratemos a un albañil que nos haga una pared, es una obligación de facere que tiene que hacer, que cumplir, o contratamos un mecánico, por ejemplo, que nos arregle nuestro vehículo, le haga servicio, eso es facere. Pero además de eso había no dare, que son obligaciones de no dar, no entregar, porque se podía evitar la entrega, o también de no facere, no hacer, ¿verdad? Y si hacía, pues la obligación era destruir lo que él hizo, porque la obligación era de no hacer o no dar. Esas obligaciones de dare, facere, no dare, no facere, nuestra legislación la contempla también como su contenido. Encontramos primero que nada en el 1319. ¿Quién nos ayuda primero en el 1319? $1,319. Sí, Toda claro. obligación, gracias, Lic, toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Gracias, Claudia. Ahí miren, también se dice abstención, no facere, también le llaman de abstención, de abstenerse de hacer algo. Y en los artículos siguientes nos da un detalle propiamente de lo que es dar y no hacer o dar. Miremos el 1320. 1320, dare. La obligación de dar cosa determinada comprende su entrega y la de sus accesorios y pertenencias, así como los frutos que produzca desde que se perfecciona el convenio. El deudor es responsable asimismo de su conservación hasta que se verifique la entrega. Gracias. Estamos claros en cuanto a las obligaciones de dar. Pero también tenemos la de hacer. ¿Y quién más nos ayuda con el 1323? 1323. ¿Quién colabora? Sí, Elena. Artículo 1323. En las obligaciones de hacer, el incumplimiento del obligado da derecho al acreedor para hacer por sí o por medio de tercero a costa del deudor lo que se hubiese convenido, si la calidad del ejecutante fuera indiferente. Gracias, Elena. Bueno, ahí en esos artículos está el dar y el hacer. Pero también nuestra legislación civil hace eco de la no hacer o no facere, o la de la abstención, como lo establecieron los romanos, en el 1326. Ayúdenos a ver con el 1326.
Artículo 1326. Sí, Si Bonnie. la obligación es de no hacer, el obligado incurre en daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. Gracias, Ivonne. ¿Ven? Igual que se reguló el derecho romano, como se trasladó al derecho francés, como se fue al derecho español, y de ahí se vino para acá, tenemos el puro jus civile, el jus privatum, ¿verdad? Exclusivo de los romanos, que está en nuestro Código Civil después de más de 2000 años, ¿verdad? Lo que ha pasado más el tiempo de Roma, que estuvo también 1000 años en el mundo como potencia, y sigue su derecho vigente, no solo en Guatemala, sino en las legislaciones especialmente latinoamericanas. Pero así como se crean las obligaciones, la obligación de dar, la obligación de hacer, la obligación de no dar o de abstenerse, también se determinan las obligaciones y los romanos le llamaron extinción de las obligaciones. ¿Cómo se extingue la obligación? O sea, se extingue a través de la solutio. ¿Sí? Solutio. ¿Y qué es la solutio? Pues no es otra cosa más que el pago. ¿Sí? Es el pago que se combinó entre deudor y acreedor. Esa es la forma. Se pagó, se extinguió. La solutio, repito, es la forma normal de extinguir una obligación, de pagar. Pero además de ese pago, se dieron otros, pero previo a eso, vamos a ver en el 1380 que también nuestro Código Civil establece el pago como una forma de concluir con la obligación, de extinguirla. A ver, aquí uno había pedido la palabra, creo que Elena, no sé, 1380. ¿Quién había pedido? Claro, 1380. El cumplimiento de la prestación puede ser ejecutado por un tercero, tenga o no interés y ya sea consentimiento o ignorándolo el deudor. Gracias, Elena. Ahí está, mire, el pago. El pago es la solutio, ¿va? La solutio es el pago. La forma en que se da por terminada o por extinguida la obligación. Pero también por romanos establecieron otras formas de extinción. Y una que se llamó la ipso iure. Ahí se las mandé. La ipso iure quiere decir de pleno derecho. Quiere decir eso, ipso iure de pleno derecho. Es que se paga totalmente la obligación. Se paga completa. Se da por extinguida definitivamente. Eso se llama ipso iure. Pero hay otra que se llama, ahorita no se las pongo primero, excepciones. La OP excepciones, aquí lo que pasa es que no se cumple totalmente con la obligación como en caso de la injuria, sino que puede ser que no tenga los, ¿cómo se dice? El acreedor no citó, no cobró o no exigió en el momento el cobro. Eso es la prescripción. Si no lo hizo en su momento, pasó. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ya pasó. Todas las obligaciones tienen una fecha de vencimiento y a partir de su vencimiento, al día en que se vence, la ley romana le otorgaba al acreedor un lapso de meses o años para poder cobrar después de que venció. Esa OP excepciones es una excepción, no pagó, lo que conocemos como la prescripción extintiva. Así se le llama la prescripción extintiva. Pues no cobró, perdió su derecho. Simplemente se extinguió y si cobra, lo que hace el deudor es que ante el creditor interpone la OP excepciones, que se llama prescripción extensiva. Y si se declara con lugar, pues ya no hay más que hacer. Y esa prescripción extintiva o liberatoria la encontramos al igual en nuestro Código Civil como forma de extinguir la obligación. Leamos el 1501. 1501, jóvenes, ¿quién ayuda? La prescripción, ay, perdón. Si no está bien, Claudia, lea. La prescripción extinta, negativa o liberatoria, ejercitada como acción o como excepción por el deudor, extingue la obligación. La prescripción de la obligación principal
produce la prescripción de la obligación accesoria. Gracias, Claudia. Y, mire, y esto no es, y además saben, los plazos son a partir de que se cumplió. Para que opere o para que se haga valer esa prescripción extintiva o esa OPE de excepciones, es que debe pasar un tiempo que la ley establece. Y le vamos a poner en Guatemala, en el Código Civil, la regla general es que prescriben en 5 años las deudas. Pero hay unas deudas pequeñas, llamémosle, que prescriben en 2 años. Si se cobran después de 2 años, se interpone la excepción de prescripción, o sea, la OPI prescripciones. Y leamos no solo para que ustedes lo tengan en mente, porque no está en los plazos de derechos romanos, leamos en 1514. ¿Sí, Angie? Artículo 1514. Prescriben en 2 años. Primero, los honorarios, sueldos, salarios, jornales y otras retribuciones por prestación de cualquier servicio. 2. La acción de cualquier comerciante para cobrar el precio de los objetos vendidos. 3. La acción de los dueños de hoteles y toda clase de casas de hospedaje para cobrar el importe de las pensiones y la de los fondistas y demás personas que suministran alimentos para cobrar el precio de estos. Y 4. Las pensiones, rentas, alquileres y cualesquiera otras prestaciones periódicas no cobradas a su vencimiento, ya se haga el cobro en virtud de acción real o de acción personal. En estos casos, la prescripción corre desde el día en que el acreedor puede exigir el pago. Gracias, Angie. Pero aparte de esas OPI excepciones y la injury, también se dieron modos voluntarios y modos no voluntarios o involuntarios de cumplir o de extinguir la obligación. Pues el voluntario es el normal, ¿verdad? En que la gente pues paga en su debido tiempo, es un modo voluntario, no hay ningún problema, se llegó el plazo y ahí se extinguió. Esa es una forma normal. Pero los involuntarios son aquellas formas de extinguir en las que no se puede exigir del deudor que pague. Ejemplo, un ejemplo sencillo. Si el pater familias muere, recuerden ustedes que los romanos decían que cuando el pater familias moría se daba la sucesión o la sucesión, y el objeto era continuar con el patrimonio del pater familias. Pero hay obligaciones que aunque no pueden transmitirse, no pueden seguirse. Y un ejemplo que mencionan los libros es la obligación del pater familia de alimentar a sus hijos y a su familia. Cuando él muere, pues la obligación no la asume nadie. Cada quien tiene que tomar su camino. Los hijos se vuelven sui juris y la esposa también. Y tendrán que formar sus propias familias. Ya no hay a quien desde el alimento. Eso es porque murió. Ya no se puede exigir al familia que cumpla. Es un medio no voluntario de extensión de las obligaciones. Así es como se da también en la actualidad, ¿verdad? Son asuntos puramente personales que no pueden transmitirse a nadie más. Ahora bien, ¿cómo o quién es el sujeto obligado a pagar? ¿Quién es el que paga? Bueno, pues normalmente, ¿quién será? Pues definitivamente que el deudor, ¿verdad? Eso está claro. Pero pueden hacerse pagos también por extraños o terceros. Pero la regla general es que es la persona deudora, eso se llama, lo voy a poner aquí, intuito personae. Esa es que la persona obligada es el deudor, el original, el que se asumió ese compromiso, pero también puede ser pagados por terceros, es lo que vamos a ver más adelante en el mismo tema de las obligaciones, cuando un tercero asume la obligación de pagar. Pero el que debe pagar siempre es el deudor. Ahora bien, podía ser el caso de que el pago, ¿a quién debía pagar? Pues había que pagarle definitivamente al acreedor, pero podía resultar que no necesariamente le pagara al acreedor, podía pagarle a un su representante, los romanos le llamaron procurator, le mandaba un representante para que a él le pagara el deudor. Claro, tenía que acreditar definitivamente
que tenía esa calidad de procurador para que el deudor le hiciera el pago y fuera válidamente extinguida la obligación. De lo contrario, si le pagaba a cualquier persona que simplemente le decía que era procurador y no lo era, pues el deudor seguía teniendo la obligación y perdió lo que había pagado en su buena fe y no haber exigido acreditar la calidad de procurador. Ahora, ¿en dónde se pagaba? ¿En qué lugar se hacía ese pago que se llamó locus solutionis? Aquí se le va a poner locus solutionis, el lugar de pago. Pues en el lugar en que pactaron, ¿no? La regla general es que la ley de ser pagado en donde ellos dijeron que se pagara, ¿no? Se estableció un lugar específico. Si no se estableció, pues se consideraba en favor del deudor, ¿verdad? No se estableció el lugar de pago, bueno, entonces, ¿dónde está el deudor, verdad? Busquémoslo a él. ¿Y dónde está ese lugar de pago establecido? En el 1398. Aquí nos ayuda 1398 para ver lo que es el lugar de pago. ¿Quién ayuda? Manuel, Elena, ¿sí? A ver, ayúdanos, Elena. Ok, artículo 1398. El pago se hará en el lugar designado en el contrato. Si no se designó y se trata de cosa cierta y determinada, se hará el pago en lugar en que la cosa existía al tiempo de contraerse la obligación. En cualquier otro caso, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor al tiempo de exigirse la obligación. Gracias, Elena. Y los romanos se dijeron también que para el caso de que se tratara la entrega de un bien inmueble o de cosas inmuebles, que era lo que tenía que dar como pago, ese no podía hacerse más que en el lugar donde estuviera ese inmueble. Porque por lógica, como es un bien inmueble, no se puede trasladar de ningún lugar a otro. Por ejemplo, si ustedes pues, compran una casa, ustedes han pagado, ustedes son los acreedores a que quien les vendió les cumpla entregando la casa. Pues va y se las va a entregar donde está la casa. Si no, se las va a entregar en otro lugar, pues no se puede, ¿verdad? Les muestra cómo está, las habitaciones, las salas, ¿verdad? Etcétera, y ahí será su lugar de pago. ¿Y en qué momento se paga? Fíjense bien, ¿en qué momento se paga? O sea, hay un plazo que es el que manda. Ese momento de pago de que hoy se creó la obligación, a 1 año, a 2 años, a 6 meses, lo que sea, eso se llama plazo. El plazo implica cuánto debe pagarse. Si no se establece un pago, el plazo, perdón, o hay duda del plazo, los romanos siempre consideraron que debía hacerse o establecerse ese plazo a favor del deudor. Pero el plazo es lo que media entre el nacimiento y la extinción de la obligación. Eso es el plazo. E igual lo regula nuestra legislación civil. Así menciona el plazo y también nos habla de que en caso de duda o que no esté claramente establecido, se hace a favor del deudor. Veamos el 1279 para que veamos primero el plazo y en el 1282 lo que habla a favor del deudor. A ver quién, Claudia, Marta, Ivonne, ¿quién nos ayuda? Pride, vamos, Pride. Artículo 1279. Ay, entonces dale tu Pride, dale. Y después nos ayuda Ivonne con el 1282. 1279, Pride. El plazo solamente fija el día o fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. Gracias, Pride. A ver, Ivonne, ahora el 1282. 1282, ¿verdad, licenciado? Sí. Ok. El plazo se presume convenido en el favor del deudor, a menos que resulte del tenor del instrumento o de otras circunstancias, que ha sido fijado en favor del acreedor o de las dos partes. Gracias, ahí estamos, ¿no? Claramente. ¿Y cómo es la forma de pago? ¿Cómo se puede pagar? Bueno, pues primero que nada, hay que establecer si podía pagar la cosa o
lo que estaba obligado, pues se le permitía, si no tenía, pagar con lo que había convenido, pagar con otras cosas. O sea, se le permitió. En beneficio del deudor se le permitió la forma de pago. Si, por ejemplo, si él tenía que pagar una cantidad de dinero, llegado el día en que tenía que pagar, no tenía el dinero, pero tenía esclavos, o tenía terrenos, o tenía ganado, podía pagarlo. O sea, a esa forma se le llamó la datio in solutum. Esa es la forma de pago. Se permite, la datio in solutum, se permite que pague con otra cosa. Es una forma de pagar, una forma de pago. También se podía pagar parcialmente. Eso se llamó un beneficio de competencia, beneficio, perdón, eso que está ahí no está bien. Se le permitió pagar parcialmente, formas de pago. No tenía la totalidad para pagar, pues se le permitió que pagara parcialmente. Es una forma de pago. También se dio otra forma en que cuando el deudor tuviera varias deudas con el mismo acreedor, ¿sí? Deuda una persona vez, le prestó otra vez, de deudas distintas, se le permitía que hiciera pagos parciales o pagos a una de las cuentas más viejas. Si se le pagaba, así, mire, su deuda más antigua es esa, entonces abóneme ahí. Mire, pero usted debe intereses, estos paguen, cobren primero los intereses y lo que sobre me lo pone a capital. Eso también se decía, bueno, ¿y qué hago con las demás deudas? Bueno, hay que seguir pendiente, ¿no? Sigo deudor. Eso se llamó imputación de pago a capital cuando eran varias las deudas. Imputación de pago. ¿Sí? Imputación de pago. Tenía varias deudas. Imputación de pago. Pero también existieron otras formas de extinguir, otras formas más u otros modos, dicen los libros. La novación. Dicen la novación. ¿Y qué es la novación? Es que se da por concluida la deuda y se crea una nueva deuda, que las garantías pueden ser las mismas o pueden ser distintas. Ahora bien, si la garantía la dio otra persona, pues tendrían que pedirse su acuerdo, si no se da por extinguida. La novación eso implica novar algo nuevo. Se da por concluida la deuda anterior y ahora formalicemos una nueva. La novación, así, ¿verdad? Novación. La novación. Novación. Una nueva deuda, o nuevas garantías, o las mismas, o bien, si el acreedor es un tercero, si el que garantiza es un tercero, pues puede hacerse. Aquí se pueden utilizar como garantías bienes muebles y bienes inmuebles. Cuando se trata de bienes muebles, se llama prenda, ¿sí? Prenda. Cuando se trata de bienes inmuebles, se llama hipoteca. Así de simple. Y esa novación la vemos en el 1478. ¿Quién ayuda? 1478. Ivonne, Marta, bien, Elena. A ver, Nancy. Buenas noches, licenciado. Artículo 1478. Hay novación cuando deudor y acreedor alteran sustancialmente la obligación sustituyéndola por otra. La novación no se presume. Es necesario que la voluntad de efectuarla resulte claramente del nuevo convenio o que la antigua y la nueva obligación sea de todo punto incompatibles. Gracias, Nancy. Y cuando hablamos de las garantías, lo regula igual también nuestro código en el siguiente artículo. Nancy, ya que lo tiene ahí, nos ayuda con el 1479.
1479. La novación extingue las garantías y obligaciones accesorias, a menos que el acreedor y deudor convengan expresamente en la reserva, pero no valdrá esta cuando la garantía la hubiere prestado un tercero que no acepte expresamente la nueva obligación. Gracias, Nancy. Así de simple, igual que el derecho romano, igual encontramos acá. Pero también se dio otra forma de terminar con la obligación que se llamó la compensación, compensar. Lo que sucede con la compensación es que los dos, fíjense bien, los dos, es una forma de opte precepciones, se recuerdan, de opti excepciones, perdón, opti excepciones. Aquí lo que sucede es que el deudor también es acreedor. Ambos tienen las dos calidades. Se hicieron préstamos en distintas negociaciones y un día se sientan a la mesa y digamos, hagamos cuentas cómo estamos, cuánto me debes y cuánto te debo. Y resulta que pueden compensar. Bueno, la misma cantidad se deben y ahí se compensan y se extingue. Ya nadie se entrega nada, se terminó la deuda por la compensación. Los romanos establecieron 3 formas de compensación. La primera se llamó convencional. En esta convencional, pues es la común y la más corriente y que se da en la actualidad en nuestro Código Civil, que son las partes, o sea, el creditor y el debitor, los que se ponen de acuerdo para llegar a una compensación, pues se llama convencional, ¿no? De la voluntad de las partes. La otra se llama judicial. Aquí lo que ocurría es que cualquiera de los dos quería compensar y el otro no. Entonces cualquiera de ellos acudía ante el pretor. El pretor pues escuchaba a las partes y si había que discutir esa compensación, pues daba la acción. Recuerden el dar y acciones. Y al dar la acción lo pasa con el juez. El juez, después de escucharlos y todo, es el que resuelve si procede o no la solicitud de la compensación. Entonces se llama judicial. Y la otra, la última que reguló el derecho romano, se llamó la legal. Esa opera de pleno derecho. Es decir, la ley dice que así debe ser y no importa que las partes estén o no de acuerdo. Eso es la compensación. Y también lo tenemos regulada esa forma de terminar o de extinguir o modo, como quieran llamarle, de extinguir una obligación, la encontramos en el 1469. Veamos. 1469. ¿Sí, Marta? Perdón, 1469 me dijo. Así, 1469. Ya. Aquí está. Dueños de animales. 1469, licenciado. 1469. Perdón. Sí, yo por uno. Aquí está. Artículo 1469. La compensación tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores, recíprocamente y por su propio derecho. Gracias, Marta. Y ayúdenos ahí, Marta, para entenderla en la parte final, el 1471. Bueno. Para que la compensación produzca sus efectos, es necesario que lo opongan la parte interesada y una vez opuesta, extingue las dos deudas desde la fecha de su coexistencia hasta la cantidad que importe la menor. Gracias, Marta. Ahí estamos en esa misma figura que vimos en el derecho romano, está también en nuestro Código Civil. Los romanos también agregaron la confusión. Y habla los romanos que se da cuando se confunden las calidades de deudor y acreedor. Pero eso es lo mismo que parecido a la compensación. O sea que son figuras similares que sin embargo también nuestro código lo regula en forma separada. Pero si yo soy deudor y soy acreedor, pues ahí se confunden mí las calidades. Si yo debo y me deben, es como que compensemos. Pero aún así nuestro código lo tiene en 1495 como la confusión. ¿Quién nos habla ahí de la confusión? En 1495.
Sí, Artículo 1495. La reunión es una misma persona de la calidad de acreedor y deudor. Extingue la obligación, disculpe. no tengo, gracias, igual. Ahí está, es lo mismo que la compensación compensa porque son acreedores y deudores a la vez. Pero sin embargo, nuestro código, haciendo eco de la legislación romana, lo vuelve a regular en esa forma. Y además de eso, los romanos establecieron que podían transmitirse, es decir, transmitir las obligaciones, pasárselas a otra persona. Y habla primero de la delegatio nominis, la transmisión. ¿A qué se refiere esa delegatio nominis? Es como una novación, es solo que aquí se cambiaba, se transmitía a una nueva persona, pero es igual que la novación. Aquí lo que hay que acreditar es que el crédito está vigente tal y como lo está ofreciendo ese deudor al nuevo cedente. Pero ahí es una legatio nominis, es una novación y sigue otra persona que cobra. Eso se refiere a la delegatio nominis. Pero también hay otra que se llama la cognitio ya lo puedo escribir yo. Cognitio procuratio Juan. Esta forma de transmitir obligaciones solo se dio en la época del sistema formulario. ¿No? Ustedes que aquí estamos en nuestros sistemas, casi todo esto es nuevo en la legislaciones, en la ley de las 12 tablas, en el primer procedimiento que se llamó acciones de debido, legislaciones. Pero esta cognitio procuratio in rem suam, lo que se ocurría aquí es que el acreedor nombraba otra vez, igual que en el anterior, a un procurador para que él cobrara. A eso se refiere la cognitio procuratio in rem suam. A eso se refiere. Y también se estableció pues que no podía hacerse extinguir una obligación o transmitir una obligación cuando se hacía en fraude de acreedores. Ese fraude de acreedores cuando yo, teniendo créditos o deudas, me paso mis bienes a otra persona para que no me cobre. Se llama fraude crédito, no es fraude de crédito, fraude de acreedores. Es decir, no se puede permitir cuando se haga en fraude de acreedores. Y también nuestro código lo regula. Yo soy un deudor, pero si pago me quedo sin nada y me van a molar, mejor lo paso a otra persona, le doy el bien a otro para que cuando vengan a cobrarme yo ya no tengo nada. Entonces es un fraude y eso es penado. En el derecho romano se establecía primero la nulidad de esa transmisión, de esa obligación, y segundo, aparte se le imponía una sanción de tipo económico. Hoy el fraude de acreedores, aparte de ser materia civil, también puede ser constitutivo de un delito. Y lo encontramos en el artículo 1290. 1290, ¿quién ayuda? Que es el último articulito que vamos a ver el día de hoy. Nos se da el fraude de acreedores. ¿Sí, Pride? 1290 dijo, licenciado. Sí, Pride. Ok. Artículo 1290. Por el deudor en perjuicio, solo los acreedores cuyos créditos sean anteriores al negocio impugnado pueden ejercitar la acción revocatoria. Y esa acción revocatoria los romanos le llamaban acción, aquí se la voy a poner, acción pauliana. Esa acción pauliana es una actio, ¿se recuerdan de las actios? Esta actio pues se da más que todo en el sistema formulario, la actio pauliana. Aquí lo que se pretende es revocar
cualquier cesión de derecho que haya realizado el deudor para no cumplir con sus obligaciones. Acción pauliana, que también es la forma en que el acreedor plantea la demanda ante el pretor para que éste, una vez recibidas las pruebas por el juez, declare que esa transmisión es anómala, es ilegal y devuelva los bienes como estaban, se queda sin efecto la transmisión y además se sanciona al deudor que pretendió engañar a sus acreedores. Esa es la primera inicio de lo que es el tema de las obligaciones. Ahí llegué con los primeros compañeros de la sección anterior, lo vamos a dejar ahí también porque ya va llegando la hora de los frijolitos. Así es que por hoy lo dejamos. Esto ya no es materia de examen. No se les olvide. Esto ya no tiene nada que ver en el examen, sino para el final. Yo les deseo pues buena noche, buen provecho. Cuídense, tengan siempre cuidado. La situación está grave. El país está en una encrucijada total que tenemos que tener mucho cuidado por dónde andamos y qué hacemos, ¿verdad? Porque no sabemos en qué va a reventar. No sé si ustedes se dan cuenta que incluso ya las universidades privadas ya hasta se manifestaron, casi todas, una que otra uno, pero la mayoría está y estamos en una situación de alto peligro para nuestra democracia. Es que buenas noches, buen provecho. No les digo nos vemos la otra semana porque ustedes tienen examen, ¿no? Miércoles y viernes, no nos vemos, 16, no